Bueno, pues yo vengo un poquito a hablar sobre salud, género y diversidad religiosa, porque creo que como personas, seres humanos, pues hay muchos aspectos que de alguna manera nos cruzan, ¿no? Y quería empezar pues hablando un poquito sobre el término o el concepto de salud, y luego ver cómo este concepto se desarrolla en todos los factores que nos hacen ser lo que somos, ¿no? Uy, entonces, empezar un poquito con la epistemología, y bueno, y luego me gustaría que fuese una charla un poco dinámica, y que si queréis abrir el micro y participar en todo lo que se vaya, en lo que vaya sucediendo, pues sería genial, ¿vale? Que fuese un poquito más eh, dinámica y de diálogo. Bueno, empezamos un poco por el concepto de salud, que supongo que todas y todos conocéis. No sé si sois del ámbito sanitario, de manera así general o en su mayoría, solo para saber. Pues hay de todo, hay desde trabajadores sociales, educadores, antropólogos, gente de enfermería, de medicina, estudiantes. Va, Estamos un poquito yo creo que de esto es todo. aplicable a todas y a todos. Ujú. Bueno, la salud, como sabéis, de un modo multidimensional, tiene que contemplar no solo el bienestar físico, como se viene haciendo ese cambio de paradigma los últimos años, ¿no? Que se focalizaba mucho en la curación de la enfermedad, pero se han dado cuenta de que al final la salud es mucho más, ¿no? Afecta a la calidad de vida, y para que la calidad de vida de una persona sea la correcta, tiene que haber unos factores psicológicos a tener en cuenta, y también unos factores sociales, ¿no? Entonces, como ser humano, yo como persona, no solo si tengo un dolor que me afecta a nivel lumbar, por ejemplo, ese dolor lumbar puede estar relacionado también con factores de estrés, ¿no? O con muchísimos otros aspectos, o que yo, por ejemplo, en mi día a día tenga un income, ¿no? Un ingreso eh, que no es muy alto, y entonces tenga que trabajar, por ejemplo, en la limpieza, y la espalda pues tenga mucho dolor porque me tengo que forzar, y después, bueno, ¿no? El estrés del trabajo, tengo a lo mejor 3 hijos en casa a los que alimentar. Entonces, como el ser humano, con todas sus perspectivas, todos sus aspectos, pero además de todo esto y a tener en cuenta todo esto, pues también tenemos aspectos como son, además de la clase social, el género, ¿no? El ser mujer u hombre, etcétera, el tener una religión, ¿no? Que es lo que nos concierne en esta charla sobre todo. Quería centrarme un poquito al principio de la cuestión de género, ¿no? La salud de las mujeres en ámbitos así generales siempre se ha tenido, oh, como que no se le ha dado la misma importancia que la salud general, la salud de los hombres. Siempre se dice, ¿no? Si los hombres tuvieran menstruaciones, esos días serían fiesta, esos días no se trabajaría, ¿no? Muchas veces mis amigas lo dicen, es que si el mundo fuese diferente, pero no. Entonces la mujer también tiene unas dolencias que muchas veces por parte de los sanitarios se pasan desapercibidas o se normalizan, ¿no? Ese dolor normalizado, eso que te pasa es normal, hay que empiezas a tener incontinencia urinaria y te empiezas a hacer pipí a los 70 años, eso es normal, hay que tienes, ¿no? Es decir, la normalización del dolor de las mujeres, o la normalización de la enfermedad de la mujer como algo normal, o incluso la hipermedicalización o la hiperpatologización de lo que nos pasa. Ese prejuicio que muchas veces desde la perspectiva del sanitario o desde cualquier perspectiva se tiene, ¿no? Es que no sé si os pasa, no sé si habéis tenido alguna experiencia de este tipo, pero simplemente me quería centrar en la cuestión de mujer, pero es que si eres mujer y además te interseccionan otras cosas como son el género, ¿no? La raza, la clase social y la religión, hay otras muchas cuestiones a tener en cuenta, ¿no? En el abordaje que se tiene de la persona que se tiene delante, como sanitarios, o como trabajadores sociales, o como educadores sociales. También quería centrarme sobre todo y muchísimo en la sociedad en la que vivimos. La sociedad española es una sociedad que actualmente está en constante cambio, como todas las demás.
estamos pasando de unas sociedades más monolíticas, entre comillas, ¿no? Con un tipo de personas, o es lo que nos quieren hacer ver, que el tipo de personas que se tienen en la sociedad son todas iguales, pues son españolas, ¿no? Teniendo en cuenta que todas estas personas españolas son muy diversas, pero es que ahora mismo hay mucha más diversidad en el plano social en el que vivimos, y eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Somos sociedades súper dinámicas, y ese cambio y en esas sociedades también tiene que tener unas implicaciones o cosas, cuestiones a tener en cuenta, porque si no, hay algo que estamos haciendo mal, ¿no? Si la sociedad está cambiando y nuestra manera de ver la sociedad no lo está haciendo, hay algo que está fallando. Entonces, como iba diciendo, pues eso, la intersección de la raza, la clase y de la religión. Y entonces quería un poquito hablaros del concepto de la interseccionalidad, y es que hay unas cuestiones que se consideran normas sociales, y es pues eso, por ejemplo, ser una persona blanca, tener unos orígenes europeos, tener un cuerpo y una mente normativa, ser una persona titulada, ser de clase alta y medio alta. Es decir, si una persona se sienta con estas cualidades delante de ti, la manera de percibirla va a ser una. Y si una mujer que es pobre, que es analfabeta y que tiene piel oscura se sienta delante de ti, a lo mejor la manera de percibirla y de verla va a ser totalmente diferente, ¿no? Esto ya es cuestión, pues, de los, lo voy a llamar los prejuicios que nos cruzan, que muchas veces pues son, entre comillas, entendibles, pero que tenemos que tener en cuenta y ser conscientes cuando esto ocurre. Y quería hablar un poco de este prejuicio en el contexto clínico. Si nos viene una mujer así a la consulta o se sienta delante de nosotras, de nosotros, en cualquier ámbito de la vida, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué veis cuando veis una mujer así? Me gustaría saberlo. ¿La conceptualización o qué es lo que percibimos? Uh-huh. Quien quiera desmutearse, está invitado a hacerlo. Hola, buenas tardes, Fátima. Hola. No, el comentario que acabo de hacer. Yo, a ver, había cosas que desde mi adolescencia o mi niñez, bueno, las tenía claras y las percibía, pero como he hecho en mi comentario, sí es cierto que desde, bueno, yo soy musulmana desde hace pocos años y desde que decidí usar el hijab, o sea, he ido alucinando pues a pasos agigantados, que no imaginaba pues que el rechazo, el racismo, etcétera, etcétera, fuese tan fuerte en España. Era consciente desde siempre, ¿no? Porque, bueno, siempre se ha visto con los gitanos, con los sudamericanos, pero sí es cierto que vivirlo así y tener que estar explicando que yo soy española, pero a lo mejor igual que tú, ¿no? Que también eres española, pero que no, pero española, ¿pero de dónde? O sea, estar explicando de que no, o sea, que yo soy española, mi nombre, mis apellidos, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, y se pasa mal. Y en todos los ámbitos, ¿eh? No solamente en la calle, sino en un hospital, en un centro comercial. Lo que pasa es que, bueno, pues te tienes que hacer fuerte porque es lo que te toca, pero se pasa mal, te tratan como si fueras tonta, como si no... Bueno, para empezar, se supone que no entiendo ni lo que me están hablando. Hay veces que, bueno, me ha venido hasta bien porque algo que no entiendo y, bueno, pues cuando las cosas que son un poco ofensivas y no te apetece entrar al trapo, bueno, pues pasas. Pero sí, sí se nota mucho. Es decir, no sé, a mí también, o sea, me gustaría que también nos contase alguien que no es musulmán, qué es lo que ve, qué es lo que percibe, porque sí que nosotras percibimos lo que también son percepciones personales y muchas veces no, porque son como reacciones claras de eso, de no sabes, ¿no? Una mujer que no sabe, que no entiende, que no, que se extranjeriza siempre o muchas veces, ¿no? O sea, en la misma línea de lo que has comentado, Vanessa, pues si alguien, no sé, ve a una persona delante de suya sin conocerla de nada, con estas cualidades, con un hijab en la cabeza, ¿qué se le viene a la cabeza? Es simplemente para ver la epistemología que nos cruza, ¿no? ¿Cuáles son los conceptos que tenemos en nuestro interior y analizarnos sin juzgar a nadie? Fátima, Sí. soy José Delcina. Te veo venir, veo la pregunta, pero yo, por ejemplo, a pesar de lo que tú quieras oír, yo en esta foto veo a una mujer
con una sonrisa muy grande y muy amable que lleva un hijab. Pero no sé si a lo mejor es porque vivo en un lugar con muchas culturas, pero eso es lo que yo veo. También es una respuesta y es totalmente válida y es tu percepción. Obviamente, y me encanta, me encanta que así sea, porque en realidad es eso, es una persona humana con muchas más cualidades que lo que aparenta ser, ¿no? Que lo que aparenta ser es una mujer musulmana. Y esa concepción de mujer y musulmana muchas veces en la mente de algunas personas como que crea con todo lo que se ve o con todo lo que parece ser esta mujer musulmana, pues como que cuesta ver como más allá, ¿no? Esta persona tiene gustos, esta persona tiene problemas en su casa, a lo mejor le preocupa pagar y llegar a fin de mes, le preocupa, ¿no? No sé si... Mira, hablan con gestos, comentarios durillos creyendo que no entiendes, otra vez ofensivos, pero gracias a Dios muchos también buenos y gente maravillosa que me han parado al escucharme y dialogar sobre mi regreso al Islam y un abrazo al final. Claro, o sea, obviamente somos muy diversos, ¿no? Aquí yo no intento criminalizar a nadie ni victimizar a nadie tampoco, pero simplemente es hacernos reflexionar sobre cuando te viene una mujer a la consulta o a cualquier sitio con estas cualidades. Y es que lo digo porque quería plantearos un caso, entre comillas, personal de mi madre. Mi madre hace unos años, hace bastantes años, o sea, mi madre estudió farmacia, vino aquí a España por estudios universitarios, al igual que mi padre, que también es algo como una excepción, por así decirlo, pero existen estos casos. Y nada, y fueron al médico por un problema que tenía ella, que tenía mi madre. Se sentaron delante del médico y entonces el médico empezó a dirigirse a mi padre para hablar sobre los problemas de salud de mi madre, explicándole pues incluso con símbolos y señas como si no entendiera. Y mi padre pues reclamaba que ¿por qué se está dirigiendo a mí si la de la enfermedad es ella? Y hable con ella, o sea, por favor. Pero el médico aún así, aún mi padre diciéndole eso y mi madre reclamando que es su salud, él seguía haciendo lo mismo, ¿no? Como que no acababa de salir de su cuadro mental de esta mujer no entiende, esta mujer no sabe, voy a explicarle a su marido en español y con muchas señas y puntos y señales qué es lo que le ocurre. Entonces, un poco esta situación no es una situación única, ocurre muchas veces y muchas veces es cierto que la mujer no entiende, pero por eso hay que tener en cuenta o preguntar sin prejuzgar a la persona previamente en el proceso de entrevista y responder a sus necesidades, ¿no? Responder a sus necesidades de una manera lógica. Lo digo por eso, porque he hecho aposta esta pregunta porque sé que muchas veces se responde a unos comportamientos y no son únicos en mi caso. O sea, mis compañeras, amigas, pues muchas veces nos podemos hablar de esto y coincidimos en que muchas veces se nos responde de esta manera y incluso a mí. O sea, yo que estudio fisioterapia y demás, pues voy al médico y ocurre que me hablan así como a ver si entiende, ¿no? Y es en plan, no sé. Sí, Fátima, sí, dime. ¿puedes entender? A ver, yo hice una investigación para el máster de antropología en un pueblo de Alicante, vamos, muy pequeño, con un 11% de la población migrante. Wow. Población migrante y de la que un 10% era marroquí. Y uno de los problemas que habían identificado desde el ayuntamiento era la dificultad de las mujeres para entenderse en la escuela o en los centros de salud. Yo entiendo dónde vienes, pero me imagino que también creo que debe haber como una apreciación también de la persona que está en el centro de salud que a lo mejor no puede entender o que no ha tenido el tiempo o la educación suficiente para entender que no todo el mundo o no todas las personas están en la misma situación y que hay esta situación de interseccionalidad que es tan necesaria, pero en general sí que entiendo, yo cuando fui a hablar con los médicos, que el problema que ellos tenían era para poder educar a las mujeres, porque a lo mejor viniendo de un lugar rural no habían tenido una educación Claro, básica. Sí, totalmente, totalmente. Pero, o sea, mi punto está en que es muy importante identificar la necesidad de las mujeres, en este caso, sin prejuzgar. Es decir, yo no vas a venir tú delante de mí y voy a asumir de primeras, por ejemplo, que eres una mujer que ha sufrido violencia sexual, ¿no? Sería ilógico. ¿Por qué me está tratando así este profesional de la salud? ¿No? Entonces es como, sí, vamos a poner sobre la mesa, voy a
intentar de primeras comunicar, que veo que no comunico, que es muy difícil. Yo también hago mucho, quiero recalcar que si es necesario un servicio de traducción en los hospitales, tiene que estar. ¿Por qué? Por esto que comentábamos de que la sociedad es cambiante y estamos viviendo en una sociedad diversa y que si antes, por ejemplo, sí, todo el mundo todo el mundo hablaba español, hoy no. Hoy no todo el mundo habla español o entiende el español de un médico, ¿no? La terminología sanitaria y demás. A mí me ha pasado trabajando en el hospital que yo estaba en UCI, fisioterapia respiratoria de UCI, y me llaman rapidísimo los neumólogos de planta diciendo, por favor, ojalá sepas hablar árabe. ¿Por qué? Porque había una mujer que acababa de dar a luz y su bebé de un mes, tenía un mesecito la bebé, tenía fibromialgia, una patología respiratoria bastante severa, bastante grave y con unos índices como de esperanza de vida bajitos, pero que no sabían cómo decírselo. No sabían preguntarle a la madre qué es lo que hacía, porque la madre llevaba como un año en España y todavía no sabía español y era de un contexto analfabeto. Es decir, hay que tener en cuenta a la persona que tenemos delante y humanizarla 100%, ¿no? 100%, y también ir más allá de que esta mujer es analfabeta, ir más allá de que esta mujer es musulmana, ir más allá, ¿no? A lo mejor esta mujer tenía muchísimas otras cuestiones, tenía 4 hijas en casa solas, su marido tenía que trabajar todo el día y solo podía venir al hospital a estar con ellas 2 horas. Entonces, bueno, que somos seres humanos muy complejos, ¿no? Dentro de nuestros contextos, claro, hay que conocer un poco más a esa persona, que es cierto que en algunos contextos no hay ni tiempo para eso, pero bueno, esa era la cuestión. Luego, cuando nos viene una mujer musulmana sin velo, porque también existen, ocurre muchas veces lo contrario. Esa mujer musulmana sin velo también puede no entender, pero nosotros asumimos que entiende, o sea, es diferente, es diferente el trato, lo que decía Vanessa también. Una mujer con hijab musulmana y negra. También hay otras cosas que se nos cruzan o se nos vienen. Es que es de origen, a ver qué se nos viene cuando pensamos en mujeres africanas, ¿no? ¿Qué pensamos que saben? ¿Qué pensamos que sienten? ¿Qué pensamos que viven? Por ejemplo, bueno, estoy haciendo un trabajo de fin de máster sobre la mutilación genital femenina y hay muchos estudios que hablan del prejuicio, ya no solo de que haya muchas mujeres que sufran mutilación genital femenina, sino del prejuicio de algunos sanitarios, de que estas mujeres todas tienen la mutilación genital femenina hecha Y entonces, como ese conflicto, ¿no? Es en plan, bueno, tendrás que preguntarme, tendrás que entrevistarme, y yo aquí, por eso quiero incidir en la importancia de la comunicación verbal y no verbal con las personas, de la humanización del ser, ¿no? Al igual que para entender qué es lo que nos pasa o entender qué problemas tiene una persona, por ejemplo, yo lo digo mucho por los pacientes que nos vienen a las consultas, pues viene una mujer y para que ella te cuente su problema de disfunción sexual es que te hace falta a lo mejor 3 sesiones de indagar y de crear un espacio seguro para que esa mujer acabe hablándote de su problema. Pero requerimos como muchísimo tacto, muchísima empatía, muchísima escucha activa, pero esto así con todas las mujeres, porque todas las personas necesitan esto, necesitan un abordaje humanitario, necesitan un abordaje individualizado y hacer de los espacios un espacio seguro. Es decir, si tú te encuentras que la persona que tienes delante ni siquiera te mira a los ojos, ni siquiera te escucha, ¿volverías a esa consulta? ¿Volverías a ese espacio? No te ha hecho sentir cómoda. Y nosotros queremos que estas personas vuelvan a venir porque a lo mejor tenemos una manera de ayudar a que tengan un abordaje de su salud. También es muy importante lo que decía al principio de la epistemología. ¿Cómo cree esta persona o cómo concibe su salud? ¿No? Los musulmanes, por ejemplo, la concepción de salud que tenemos es similar a todas las personas, todos los humanos, pero tiene unas cuestiones, ¿no? Para nosotros la salud tiene una concepción de amana. Amana en árabe significa responsabilidad. Una responsabilidad que se te ha dado, que te ha cedido Dios, para que tú la cuides como si fuese oro en paño, ¿no? Esa amana
además de ser una responsabilidad, tiene como muchísimos aspectos a tener en cuenta. La espiritualidad y todas las prácticas religiosas y la concepción divina están muy ligadas a esa emana. Es decir, a la persona musulmana, normalmente pues practicante y demás, no la puedes desligar, ¿no? Su concepción de salud está muy ligado con su confesión, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta, es decir, conocer, preguntar, indagar, para saber qué entiende esa persona, qué conceptualización tiene de su propio ser, de su propia salud, de sus procesos. Y luego quería también centrarme en un tema, y es, por ejemplo, muchas veces nos damos cuenta de que los requerimientos de las personas son otros. Es decir, por ejemplo, en el ámbito de la ginecología y la obstetricia, ¿no? Que muchas veces es un poco invasivo. Muchas mujeres se quejan de que van al ginecólogo y no respeta mucho esos espacios como de intimidad, o la ginecóloga, que de repente entran personas y salen de la consulta y no se sienten cómodas. Y muchas veces hay mujeres musulmanas que por su percepción, esto es muy diverso, yo puedo tener esta percepción o no, pero digo, hay muchas mujeres, no, musulmanas o no musulmanas, que tienen una percepción de su cuerpo como algo muy íntimo, y esa zona es muy íntima y quiero que haya una sola persona que me aborde esa zona. Y muchas veces no se respeta, esa mujer no va a volver. No va a volver a hacerse el checking ginecológico periódico que se tiene que hacer, no va a volver. Y eso no es el objetivo, no es ahuyentar a las personas, es preguntar, oye, por eso digo, la comunicación, de verdad, qué importante es. La comunicación y los factores que hacen que nos entendamos, que son en este caso los traductores y los mediadores culturales, ¿no? Esos son agentes sociales que son importantísimos en estos contextos. Luego quería hablar también del consentimiento informado, que me parece muy importante, y esto lo digo por otra historia de una compañera, otro caso, que me parece un caso brutal. Es una mujer, o sea, la madre de una de mis mejores amigas. Fue al hospital a dar a luz, daba a luz a mi amiga, ¿vale? Estaba dando a luz a mi amiga y a su hermano porque eran mellizos. Y en el mismo acto de parto, la mujer ya había tenido, no sé si 6 hijos, una cosa así, y el equipo médico que había a su alrededor consideró que era muy válido, correcto, hacerle una ligadura de trompas. Sí, una ligadura de trompas porque ya había tenido muchos hijos. Y entonces en ese momento del parto le explicaron, y la mujer no entendía ni papa porque su nivel de español, su nivel educativo no es el de entender una ligadura de trompas en el momento del parto, en ese momento de estrés. No es. Es una mujer que viene de un contexto educativo de analfabetización. Entonces, no le has dado ni el derecho a elegir, ni el derecho de decidir sobre su cuerpo, de tener o no más hijos. No le has dado los recursos para que ella entienda ese proceso. Entonces, yo me planteaba, digo, es que, o sea, de verdad que es que no se puede hacer esto. No vivimos o sea, nuestro contexto democrático y de valores y de derechos no puede aceptar esto. Y que luego, claro, esta mujer tampoco pensó que esto era una cosa denunciable, porque no supo actuar, no tenía los recursos. Pero cuando ya creció y se lo empezó a contar de manera anecdótica a su hija, a mi amiga, anecdótica, porque ella se reía. Su hija, que ha estudiado Derecho, pues dijo, mamá, esto no puede ser. Esto no puede ser. Te han hecho una intervención que no te han explicado y que no, en fin, pues ya no sé, no hay más palabras que hablar de esto, pero me parece que estas cosas están ocurriendo por no tener en cuenta la interseccionalidad de las personas, por no saber, por no escuchar, por ese prejuicio del que hablo, porque claro, las mujeres moras tienen muchos hijos. A ver si dejan de tener un poco de hijos. A ver si decido yo por ellas de qué hacer y qué no hacer. Y entonces, ese consentimiento informado para mí es muy importante. ¿Que vemos que la mujer no entiende? Te voy a traer, voy a hacer el esfuerzo de llamar a que traigan un traductor. En los hospitales existe ese recurso. Que te expliquen, que te informen de tu patología, que te den herramientas para conocerla y para abordarla, que sepas gestionar y que te ofrezcamos la capacidad de decidir por ti misma.
porque además esto es un derecho y esto es en el código deontológico de cualquier profesión. Sabemos que esto es súper importante, ¿no? Que al final la persona que tiene la última palabra sobre su vida, sobre su salud, es la propia persona. Es la mujer la que decide qué hacer con su cuerpo, qué no, ¿no? Esto es así. Y luego, pues eso, lo de la escucha que ya he dicho. Al final, la salud de la mujer es de la mujer, por eso hay que hacer lo que decía, esto ya es un resumen, un abordaje centralizado e individualizado en la persona, porque o sea, además es una obligación ética y deontológica, y porque esto es una manera de empoderar a la paciente o a la persona que tenemos delante, porque le estamos ofreciendo las herramientas que conocemos, porque también esto es cuestión de hacernos más fuertes juntos y juntas, de hacer que la salud comunitaria sea mucho mejor, porque la salud comunitaria al final afecta, o sea, la salud de una persona afecta al global, es decir, si yo ofrezco las herramientas de salud a una persona, puede ser agente de cambio para su comunidad y para su contexto, ¿no? Porque hable sobre ese tema y se intercambien cuestiones y se mejoren hábitos de vida saludable, etcétera, 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 y se puede llegar a lograr grandes cambios teniendo un abordaje interseccional en la persona. Un abordaje realmente que cubra todas nuestras cuestiones desde lo que hablábamos, desde el enfoque biopsicosocial, desde un abordaje feminista, teniendo en cuenta la salud de la mujer, desde un abordaje antirracista, teniendo la cuestión de raza, entre comillas, súper clara, desde un abordaje de clase, teniendo en cuenta su contexto socioeconómico, porque es muy importante para conocer qué herramientas darle y qué herramientas no poder darle, ¿no? Es decir, por ejemplo, a la hora de prescribir anticonceptivos, pues que si una mujer no tiene dinero para esa anticoncepción, pues le tendré que facilitar la más barata, pero contarle cuáles son sus consecuencias, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, tener en cuenta todo y luego el abordaje multiconfesional, es decir, si esta mujer, por ejemplo, lleva un hijab y no quiere, hay que comunicarle que se tiene, por ejemplo, que quitar X ropa y demás, y que ella esté dando su consentimiento para realizarlo, que obviamente, pues, desde la perspectiva islámica, todo lo que es por cuestiones de salud, que por cuestiones de esa amana, es válido. No, ¿no? Totalmente. Es decir, si a mí me tienen que, si yo estoy sufriendo un ataque pues obviamente me voy a quitar el pañuelo, un ataque de cualquier, ¿no? Cualquier cosa. No, la vida antepone cualquier cuestión secundaria, ¿no? Y luego, bueno, simplemente yo he contado un poquito estos casos, el de mi amiga y la ligadura de trompas de su familia, el de mi madre con el médico que no le, que no le escuchaba. Y simplemente pues quería hacer un poquito más comunicativo, a ver qué pensáis, a ver si conocéis algún caso similar y demás. Pero bueno, simplemente era esto, un poquito mi aportación en este espacio.